¿Qué ¿Qué tal? tal? ¿Me oyes? Sí, perfecto. Genial. Voy a poner unas flores aquí. Ya está. Anda, qué guay. Qué guapo. Nada, Bien. sí, te escucho perfecto. ¿Qué tal por ahí? Bien, bien. Y ahora hace un poco de frío, pero Sí, sí, sí. Están preparando ya bueno, todo para Halloween. anda. Bueno, ya. Los yankees que son muy, ¿no? De estas cosas. Total, total, sí, sí. Pero A full. es el mejor como holiday, yo creo, de aquí. Es Ok, el más divertido. qué bueno. Nada, pues bienvenida. Yo Gracias. normalmente lo que suelo hacer es pues un poco introducir Ujú. de qué va esto y una vez pues introduzco, me gusta que la persona que tengo pues haga una breve intro también de lo que hace, ¿no? Pues para que la gente que no te conoce sepa un poco de qué vamos a hablar hoy. Y así Perfecto. que nada, yo para ser muy breve, básicamente es, bueno, lo que van a comprobar de cuando estén aquí un ratito, ¿no? Que es, Ujú. pues hablar de lo que hay detrás de lo que se ve, ¿no? A Ujú. nivel creativo, pues cómo es todo ese proceso, acercarme un poco de una manera creo que bastante personal y bastante cómoda en el sentido de que es bastante directo y mi intención es que no sea una entrevista, sino que sea más una conversación, ¿no? Sobre lo que tú haces, que en sí es diseño de sonido, por un lado, y Ujú. luego tu proyecto musical, ¿no? Sí, Es súper electrónico, pero bueno, sí. digamos que tienes un montón de matices y una de las cosas que a mí me llama mucho la atención es el tema de las raíces, que lo tocaremos hoy, Vale. ¿vale? Entonces, nada, por mi parte, pues eso, desde que quieras te puedes introducir y simplemente a la gente, que es una cosa que suelen preguntar, si sobra tiempo al final, pues siempre pueden preguntar cualquier cosa que no haya salido. Yo tengo un guión un poco para estructurar la conversación, pero siempre Ujú. hay algo que se me escapa, claro. Claro. Que es, Pues sí, ¿no? Yo soy Gisela y mi proyecto se llama Noia y es un proyecto de música electrónica, pero bastante entre pop, pero también muy glitch y muy como de diseño de sonido un poco experimental a veces. Ujú, Y yo este es mi como proyecto personal, pero aparte me dedico mucho a hacer cine y publicidad y escribo música y también hago como efectos especiales y todo esto como de mezcla de sonido para cine, todo esto, pero mi pasión es más la parte de escribir. Me gusta mucho escribir música para ujú. cine y me gusta mucho pues hacer mi proyecto y producir, me gusta mucho hacer beats y todo esto. Y nada, vivo en Nueva York, en Brooklyn. Ujú. Así que Y mira, sí, hoy sí, estamos, sí. hoy una de las cosas que vamos, obviamente, que creo que es a destacar, es que exactamente eso, vives en Estados Unidos y Ujú. por tanto te voy a preguntar un poco también por cómo se está viendo la situación allí, porque durante todos los paliques no he tenido a nadie que no viva en España. Ya, ya, Entonces, ya, pues, ya. pues bueno, un poco pues también creo que para conocer ciertas diferencias, un poco cómo se está viendo la situación, ¿no? Que yo creo que una de las cosas que están pasando estos días es que estamos bombardeados y bombardeadas de información constantemente. Y a mí Ya, eso, pues, creo que puede tener más, digamos, malos resultados que buenos para la población, porque al final, bueno, no sabes un poco lo que creerte, ¿no? claro. Sí, sí, Puedes ver sí. cómo lo estás viviendo tú allí, ¿no? Sin Ujú. embargo, la primera cosa por la que te quiero preguntar es por tu último EP, el de Ujú. Crisálida, que es un EP que yo cuando me lo he puesto estos días antes del palique, pues un poco para tenerlo más fresco, veo que una de las cosas principales, ¿no? Que salen ahí o que yo intento sacar de ese EP como espectador es el tema de que yo veo que intentas como mezclar las dos raíces que al final has tenido. Tú naces en Cataluña, Ujú. pero te vas a estudiar, me parece que a una edad temprana, no sé si a la ESO de aquí, Ujú. bachillerato, te trasladas a Estados Unidos y estudias, ¿no? Bueno, Entonces, sí, me fui más tarde, me fui vale. como que estaba estudiando en el Conservatorio de Ujú, Barcelona y me salió como la oportunidad de ir a Berkeley, que es como una universidad hola, Jimmy, perdón.
de música y me salió la oportunidad y estaba estudiando en el conservatorio y también estudiaba psicología clínica. ¿vale? Y me fui, o sea, pues cuando terminé me salió esta oportunidad de irme un año y medio a Boston y ya ahí fue cuando como me abrió bastante la mente a nivel de... Yo soy de Barcelona y siempre pensaba que no, no sé, que no me iba a ir, ¿no? Digamos, pero que ¿Vale? cuando me salió ese chance me sentó muy bien, fue duro porque estaba en una universidad como, aunque fuesen un año y medio, 2 años, fue tan intenso el Ujú. nivel. Era una universidad también como muy poliédrica, solo de ¿Vale? música, pero no era como a veces los conservatorios, a veces son en España, es una universidad muy pija, ¿eh? ¿Vale? Berkeley, con mucho privilegio, pero lo que mola es que son muy como te permiten ver desde qué ángulo tú quieres dedicarte a la música, ¿no? Que no son en plan de, hostias, que si no eres un virtuoso del jazz, Ok. no te puedes quedar, sino, hostias, si lo que se te da bien es hacer música electrónica, si lo que te da bien es hacer musicoterapia, si tú, you know, Ujú. era muy así y eso me ayudó un poco porque siento que a veces en Barcelona o sea, en el conservatorio donde estaba, pues yo me sentía que hasta que no tuviese la teoría de muchas, en plan, hasta que no haya estudiado a Wagner bien, hasta que no haya estudiado a tal, no puedo escribir mi primera nota Ok. de una banda sonora, ¿no? Y en Estados Unidos, a veces con algunas cosas siento que en vez de tener ese peso de la historia, de hay que respetar y tal, son mucho más chapuzas, de alguna manera, son en Vale. plan de tú ponte a hacerlo y ya Mm. aprenderás, ¿sabes? Y, y siento que eso para mí, o sea, yo no digo que sea como, o sea, no quiero como alabar esta parte de lo Ujú. que es la manera de acercarte a una artesanía o un arte, pero a mí me funcionó porque fue como de, vale, pues voy aprendiendo a hacer música para cine, voy aprendiendo a hacer música electrónica, a hacer música para videojuegos, a hacer diseño de sonido y mientras voy haciéndolo ya pues voy mejorando, ¿sabes? Qué bueno. Y Me parece ujú, súper, súper interesante lo que acabas de comentar, sobre todo porque explica muy bien las diferencias que hay en cuanto a la formación o en cuanto ujú, a los objetivos que se tienen en ambos países respecto a la formación, ¿no? Yo total, no conozco tanto a gente que haya estado en Estados Unidos, pero sí que, bueno, me he encontrado alguna persona y un poco a mí me da la sensación como que allí intentan ser mucho más prácticos y un sí, poco va más a la atención más individualista, ¿no? En el sentido de, bueno, pues tú qué quieres desarrollar dentro de esta área del conocimiento, ¿no? Y aquí parece que está todo como más estipulado y es una de ujú. las cosas que han salido de los paliques, ¿no? Que no sé si tú consideras que en ese sentido apostar por una formación más individual, un poco lo que ayuda, aparte de que tú, por ejemplo, descubras que quizás lo que te gusta es el diseño de sonido y Ujú. al final el trabajo que estás desarrollando ahora con cine y Sí, series y sí, todo sí. este tema, no sé si consideras que igual también es una manera de evitar que la cultura hasta de la frustración de muchos jóvenes, ¿no? Que yo veo que aquí Ya, en España están como, bueno, la gente que se dedica aquí en música, de entrada ya sabe que van a tener que estar 15 años un poco, ¿no? Si hacen una carrera de conservatorio ya, claro, y después no, sí. nadie les asegura nada, ¿no? Entonces no sé si consideras que en ese sentido te gustó esa parte que es más práctica, que quizás sí que es verdad que tienes menos bagaje cultural, digamos, pero Sí, al final a ti lo que te interesa es saber lo que quieres hacer dentro de esa área, ¿no? sí, sí, claro, totalmente. Y que depende de que hay mucha gente en cualquier país que es así, ¿no? Que es más intuitivo y en plan de, hostia, quiero aprender esto, me voy a buscar, ¿sabes? Ujú, Y que YouTube es YouTube College of Everything, ¿no? O sea, todo se ujú, puede aprender en YouTube. Pero sí, a mí me ayudó porque ni yo me considero, nunca he sido una persona súper tecnológica y tal. A ver, seguramente también por ser chica o lo que sea, pues no, siempre te sientes un poco pues no tan ágil desde pequeño, siempre piensas, no se me va a dar bien, ¿no? Y ¿vale? siento que a mí este approach de ser más en plan, de meterte ya en la arena, ¿sabes? Y decirte, va, tu primera tarea ya es hacer, pues, ¿sabes? Hacer la música para este videojuego, lo que sea, Ujú, meterte ya tanta caña desde el principio,
pues te quita un poco más como el miedo, ¿no? Ok. Y, pero, pero sí, esta parte de cada vez más lo que dices tú, ¿no? De ser más, de tú ser más responsable de lo que quieres aprender y buscarlo tú mismo, pues está muy guay cuando empiezas a hacer este cambio de chip, Ujú. porque también es la manera como se te va, por ejemplo, a mí a la hora de hacer beats, también fue muy así, ¿no? Yo cuando me empecé a hacer diseño de sonido para películas, la parte más de hacer los sonidos y tal, no la parte de música, pues a mí me empezaba a hacer esto, claro, y me metían, primeras películas que hacía, pues me metían a hacer lo más aburrido, que es todos los sonidos, bueno, aburrido, los Ujú. sonidos más de pequeños, ¿no? De las manos, de los pies, Vale. qué ruido hace la ropa, ¿no? O sea, todo esto, el Foley que le llaman. Ok. Y yo, por ejemplo, esto fue lo que me empezó a crear como mi paleta de sonidos a la hora de hacer beats, ¿no? Como que me daba me motivaba mucho más a hacer beats con sonidos que eran como sonidos muy de la vida del día a día, ¿no? Vale. Como los sonidos que haces, yo qué sé, cuando dejas un vaso sobre la mesa Ujú. o cosas así, pues empecé como a hacer más layers de esto, me, me, me como inspiró más a hacer beats, ¿sabes? Como la Ok. parte, y esto era algo que yo hacía currando, entonces yo a la noche pues pillaba algunos de estos sonidos y empezaba a hacer como mis bases instrumentales, digamos. Qué bueno, Y qué bueno. sí, sí, eso Digamos está que fue guay. una como de experimentar, ¿no? Al final con las Exacto. posibilidades que tú tenías, ¿no? Qué Sí, y creo que en el fondo fue como full cycle, porque de bueno. adolescente o así, ¿no? O sea, me acuerdo de escuchar, no sé, Björk cuando tenía 12 años Vale. o así por primera vez, ¿no? Y decir, ¡buah! Joder, esta mujer, o sea, cada canción es un universo sonoro. Ujú. No hay ningún sonido no sé, es como que estaba Que sí, creando un mundo sí, sí, súper de como acuerdo. sensorial para cada tema. O sea, no está siguiendo ningún template, ninguna regla, Ujú. ningún nada. Y entonces, cuando me di cuenta de que en el fondo esto lo podías hacer, o sea, como que no tenías que seguir ninguna norma de qué tiene que sonar como cómo tiene que sonar el kick o cómo tiene que sonar el Ujú. snare o como todo esto para mí fue como muy liberador. Así como, Qué bueno, qué bueno. sí. Yo te quería preguntar ahora por otro tema que ha salido en algún palique, además en algunos recientes, sobre todo con gente que quizás no está en la escena, que más está en tendencia ahora mismo. Salió con Luz Futuro, que es un chico que hace New Wave, y entonces Ujú. va un poco en tu onda, ¿no? Porque toca Claro. muchos palos de electrónica. Y un poco la reflexión que salió con él, que me sirvió un poco para preguntarte a ti también, es que él decía que un poco, porque yo le pregunté sobre generar escena, ¿no? Del Ujú. New Wave en España, porque aparecen, bueno, hay varias bandas que están apareciendo, como Claro. Tripping You y varias más, ¿no? Que están dándose caña. Y un poco es lo que me comentaba, que para generar escena él piensa que lo más importante es que la gente se junte, ¿no? Y yo Ujú. haciendo un paralelismo, es verdad que existen personas, sobre todo voy a referirme de chicas, ¿no? Ujú. Que hacen proyectos musicales electrónicos muy, muy chulos, como B Flecha, por ejemplo, que me recuerda bastante a Ah, ti sí. Ujú. en ciertas Sí. cosas, o Cora Novoa, que quizás es más Sí. tecno y más Sí. oscureta, ¿no? Pero yo no veo una escena sólida. Entonces no sé Ya. si consideras que es porque como que cada persona está muy pendiente de lo suyo y no tan dispuesta a compartir, ¿no? Y al final eso es lo que genera Mm. escena. Eh, sí, no sé, es curioso porque puede ser que tenga razón. Es verdad que quizás esa parte de la escena está un poco más como dispersa. Ujú. Es curioso porque justo con Cora Novoa estamos intentando hacer una colaboración Vale. pero es verdad que, a ver, yo es que siempre me he sentido un poco out de la escena simplemente por estar en Nueva York, ¿no? Y mi escena aquí sí que siento que tengo una escena que hacemos colaboraciones, que tocamos juntos,
y como Ela Mainos, que es una artista electrónica de Colombia que ahora acaba de sacar su ¿Vale? disco en Domino Records y es increíble, es muy amiga mía y hemos sacado un tema ahora, bueno, hace ya un año o así, hacia ¿Vale? por Red Bull, Ujú, Buscabulla, que son una banda de Puerto Rico que son muy queridos también y que son una escena un poco más todos, o sea, todos hacemos música electrónica, pero estamos como un poco más, cada uno, somos un poco más, no sé cómo decirlo, un poco más pop, ¿sabes? ujú, Y, pero sí, yo me siento un poco como que no he podido asentar parte de mi escena en Barcelona o y tal, y que siento que hay gente haciendo cosas tan guays ahora mismo, o ujú, sea, no sé, Manso o ujú. no sé, demasiada gente como haciendo cosas chulas o Carla o no sé, demasiados. Y siento que yo no estoy pudiendo participar tanto, pero ahora estoy intentando como colaborar más, que es algo que me fallaba Vale. y, y ojalá pues también pues esto haga que no sé, como solidificar más lazos con Ujú. España en este sentido, ¿sabes? Yo considero que una de las cosas que quizás más está sirviendo esta situación para el mundo creativo es el hecho este, ¿no? Que acabas de comentar, de que al final todo el mundo se ha parado y por tanto Ujú. tiene como más capacidad de ir mirando con otra perspectiva lo que quiere, ¿no? Y quizás, pues también es cierto que muchas veces cuando entramos en la industria o hablando con la gente que se dedica a la industria de la música, lo real es que es una industria súper inestable y al final requiere que estés muy pendiente de tu proyecto y muy focus, ¿no? Entonces, Ya, entiendo que eso, cuando estás así, no te dé tiempo o no te dé la energía para empezar a ver con quién colaborar, porque básicamente tienes que seguir estando activo. Y quizás es una de las problemáticas que veo yo, que un poco lo hablé con Luz Futuro, para el tema de solidificar una escena o que existan más simbiosis, ¿no? Entre ustedes y más sinergias y empiecen un poco a trabajar juntas, ¿no? Porque estoy sí, súper, y más en Barcelona hay una escena súper, súper rica de chicas que total, pinchando, ¿no? Como Alba, por ejemplo, que es otra de las chicas, total, Ots, sí, que es productora, ¿no? sí, Y que incluso tiene una plataforma para beatmakers es verdad. femeninas. Entonces, bueno, que yo veo que sí que se están haciendo cosas, pero sigo sin ver esa unificación. Ya, también es verdad que al hacer todos estamos haciendo música electrónica y como esta idea de que estamos solos en nuestra habitación haciendo música, ¿sabes? Como que al menos a mí me ha costado soltarme a ser menos preciosista a la hora de colaborar, ¿no? De ponerme menos presión y Ujú, saber llamear con otra persona ujú. y que todo sea más humano también, ¿no? Que no sea tan como estar tan isolado, sí, tan Aislada, isolado, ¿no? sí. Aislado. Y sí que siento que es verdad que quizás por el tipo de música y tal cuesta como sentir que todo, no sé, que estás haciendo música como cuando la gente hace música en banda, ¿no? Que se crea como Ujú, una hermandad y tal. Pero por ujú. eso son mucho más importantes las colaboraciones, los remixes, todo esto, porque sí que crean simbiosis así un poco, ¿no? Y lo que dices tú, cuesta Un circuito, encontrar, genera dime, un dime. circuito al final. Total. Y sí, cuesta encontrar el tiempo para saber cuándo te centras en tu disco y cuando haces estas cosas que son un poco más en la periferia, porque también es tu proyecto, ¿no? O sea, no sé, yo ahora estoy como colaborando bueno, haciendo unos beats para un artista de Puerto Rico mucho más mainstream ¿Vale? y me siento que aunque, o sea, hay partes de mí que a veces pienso, hostia, tengo que centrarme en el disco, que quiero sacar un disco y tal, y al mismo tiempo es, joder, estar teniendo la oportunidad de estar colaborando así también, como que te enriquece un mogollón, de manera que cuando estás solo quizás no estás tan, ¿sabes?, tan inspirado también. So, sí, sí. Ujú. Por otro lado, rescatando el tema de Crisálida, em, no sé si, porque yo, bueno, escuchándolo, intento entender que es como un viaje, intentar tú, no sé si era tu intención, trasladarte un poco como a tu tierra desde la Ujú. distancia y un poco como,
¿no? Hablas como de anhelo, de nostalgia, bueno, Ujú. hay mucho de ese concepto, ¿no? En el trabajo. Entonces, Total. no sé si un poco fue como también intentar reconectarte de nuevo con de dónde vienes tú al final, ¿no? Tu lugar de procedencia. Ya, Porque al final cuando estamos fuera, imagino que perdemos perspectiva. total. Sí, creo que como el otro EP que saqué antes, que era como, am, tenía como un par de canciones que eran más catchy, como Itaca Ujú, Tropical o Nostalgia del Futuro, que eran más electropop, así. ujú, Cuando, cuando hice ese EP sí me sentí un poco como que escondía un poco mi voz, ¿no? Y que a mí me encanta cantar y me encanta cantar también más música tradicional y cosas así. Pensaba que en ese primer EP estaba como más en plan, quiero hacer como catchy tunes, ¿sabes? Como ujú, canciones que la gente quiero que estén tarareando, ¿sabes? ujú. Y con Crisálida creo que no sé, no fue como premeditado, ¿eh? Pero fueron cuatro temas que estaban más, la voz estaba más presente, más fuera, ¿no? O sea, ausencias y la NIT son mucho más líricas a nivel de decir, no, pues así canto yo y, y así, y esa parte también de soy yo, y es verdad que tienes como algunos dejes Ujú. en los melismas que son más de música, bueno, no sé si tradicional española, pero al menos ibérica o Catalán. catalana o lo que Ujú, sea, ¿no? Y no sé, como me quedó más así, ¿no? Y más como introspectivo y más tal, por eso lo ujú. puse Crisálida. Y ahora con el primer LP que estoy haciendo, estoy como Vale. intentando encontrar el balance, porque sí quiero bangers y sí quiero Ujú, que sea bien catchy y con beats así bien catchy, pero también quiero estos momentos de como muy líricos de expresarme cantando, que es que en el fondo te das cuenta de que es, que es lo más puro de la expresión, ¿sabes? Cuando es ujú. simplemente una voz y una melodía que Estoy súper de acuerdo, resuena. ¿no? E imagino que también cuando tú vas desarrollando un proyecto musical también necesitas un poco, pues, tener un trabajo que sea como muy tuyo, ¿no? Muy propio y muy en el sentido de descriptivo de tu persona, más allá de tu personaje o de tu proyecto artístico, de tu persona, ¿no? Imagino que eso también, pues, como hacer de Total. tu trayectoria, decir, ok, yo he hecho esto, pero tengo esto que es muy yo, ¿no? Y yo creo que eso es súper Sí, importante. total, sí. Yo creo que para mí siempre la Noia ha sido como el sitio donde, en plan, mapache que se mete en la basura a rescatar cosas. Para mí esto es Noia, ¿sabes? Para mí Noia Vale, es verdad que de alguna manera nunca he contado, nunca he esperado que Noia me dé dinero, de alguna manera, vale. aunque y siempre me he centrado en mi trabajo para cine y tal, para como sentirme bien, o sea, para sobrevivir, digamos, Ujú, pero por alguna razón Noia siempre ha sido algo en plan de no, no tengo que responder a nadie, ¿sabes? Realmente es un proyecto tan personal que no ujú. que puede ir evolucionando conmigo, pero no tengo ni que responder a un estilo de música, no tengo que voy cambiando lo que me resuene, ¿no? Y a nivel, y sobre todo también a nivel visual, porque en general los videoclips, ¡ay, Kena! Hola. Eh, los videoclips y toda la parte visual también siempre lo he utilizado, ¿no? Ya como una plataforma para jugar mucho y para Ujú. hacer videoclips que fuesen como, no sé, como historias y como que fuese, no sé, pushing the boundaries un poco, Ujú. ¿sabes? En este sentido. Yo, de Mm. hecho, esa parte la tenía pendiente para tocar después, porque a Ah, mí me parece bien. un poco como una simbología en general, ¿no? Yo creo que hasta te has construido una imagen estética, ¿no? Que eso ya lo Ujú. hablaremos después. Y antes quiero tocar el tema de, bueno, nosotros llevamos parecido a ustedes ahí, imagino, pero bueno, desde aquí, desde marzo, todo ha cambiado mucho. Y Ujú. a mí me da lugar a la reflexión sobre, ¿no? Al final llevo hablando con 60 y pico artistas o casi 70, ¿no? Y Ya. todos son de palos distintos y de todos los niveles. Gente que está muy en el mercado, gente que está intentando entrar en el mercado y que le ha venido esto,
y gente que está, bueno, en intermedio, que ha hecho cosas, pero quizás no ha tenido, no ha estado tan pendiente. Bueno, pues como ha podido ser tu caso, ¿no? Que has ido metiendo pequeñas semillas, pero no has estado ahí viviendo por y para esto, ¿no? Total. Yo lo que me doy cuenta es que me gustaría compartir la reflexión contigo, es que yo veo que en España un poco el problema que tenemos es que siempre hemos vivido de dos negocios principales, que son el turismo y la restauración, y ahora no, me salió a mí la pregunta de, al final, ¿no consideras que la cultura también puede ser un negocio y una industria que dé mucho dinero a un país? En el sentido de que al final, ¿no? Tú tienes a un montón de gente creativa que está ahí dando el callo, que al final en un confinamiento han sido un apoyo brutal, ¿no? Sobre todo a nivel Sí, sí. de salud mental. Y yo lo que veo es que, bueno, aquí se les abandona y ya está, y tú que estás en USA, creo que en USA la industria de la cultura es una industria igual que todas las demás, ¿no? Creo que está como bastante mejor costeada, mejor pagada, se puede vivir mejor siendo artista. Entonces, te quería hacer esta pregunta, ¿no? Si tú consideras que hay algo de allí que se podría trasladar aquí para empezar a cambiar las cosas, porque la negativa Ya. de la institución de decir, bueno, no podemos porque hay cosas que hay que rescatar antes, bueno, pero es que tú no te has preocupado nunca de generar que una de tus industrias sea la cultura, más allá de la Ujú. restauración y el turismo. Sí, no, es cierto. Y por desgracia no tengo mucho la respuesta porque sí es verdad que puedes decir que en un sitio como Nueva York hay maneras para el artista de sobrevivir más. O sea, Ujú, todavía se paga un poco más a nivel de, o sea, tocar en restaurantes, tocar en todo esto todavía sucede y todavía se hace. Eh, a ver, claro, aquí es un capitalismo salvaje claro. para bien o para mal, entonces hay como, em, depende de cómo te metas, te pueden salir bien las cosas. No sé si hay un safety net, like como una Ujú, red que te vaya a salvar aquí mucho, o sea, estás un poco en plan de... España es una socialdemocracia, con lo cual hay ujú, cosas que quizás no puedes vivir, pero nadie te, o sea, no te vas a quedar a la calle si te tienes que hacer una operación de la hostia, ujú, ¿sabes? Como es ujú, aquí. Entonces, sí, no, supongo que hay partes que obviamente en España se puede invertir muchísimo más en cultura y que aquí, como hay más industria, o sea, hay más dinero que se mueve en general, ujú. pues hay un poco más de movimiento, sí, pero también te digo, aquí también los artistas que solo viven de su arte también lo pasan bastante mal, yo creo, ¿sabes? Lo que pasa que hay, hay más oportunidades de alguna manera, no sé, hay como más enlaces entre industrias quizás, entonces es un Exacto, poco más, puede ser que sí, con eso hay más maneras de hacerlo funcionar. exacto. Yo, de hecho, sobre Sí, todo lo digo ya no solo por los artistas, sino hay un colectivo que no he mencionado y que creo que es el que más ha sufrido, que son los técnicos, ¿no? Las personas que total. están detrás del artista, ¿no? Que esa gente sí que ya sin facturar casi que desde marzo, ¿no? Aquí en Ya, España. Y quizás sí, sí, allí, sí. pues, como todo es al final, como tú dices, un sistema muy capitalista y todo es gasto, gasto, gasto y generar dinero, imagino que hay otras maneras de poder tú al final desempeñar tu función, ¿no? Y tu empleo. Sin embargo, aquí están como, bueno, les prohíben trabajar en cierta medida porque todo está anulado. Ya. Entonces, entiendo que para esas personas es muy complicado. Y una Sí, referencia que te quería hacer yo, yo he visto que también una de las cosas que tienes tú es bastante influencia de la cultura nipona, como que te gusta bastante el tema, sí. ¿no? De Japón, todo esto. Y no es una referencia de Japón lo que te voy a dar, es una referencia de Corea, Ujú. pero no sé si conoces el grupo BTS, Sí, sí. ¿vale? Ok. Y ellos, una de las cosas que más me sorprendió leyendo un artículo así que encuentras como digo yo, en la Deep Web, fue que BTS da a su país casi el mismo ingreso que la industria textil y que la industria, no me acuerdo si era naviera, tecnológica, bueno, una industria que puedes tú pensar que da mucha pasta. Ellos solo Claro. ya dan ese ingreso, ¿no? Entonces me parece Mm, un buen ejemplo como para lo que estábamos hablando, ¿no? De que la cultura puede ser una industria sólida en un país, ¿no? Porque al final ellos sí. traen turistas a Corea,
han hecho una película hace muy poquito y bueno, al final están generando mucho mercado para Corea. Total, total. Y joder, pues en España hay la Rosalía y hay Ujú. también Peña que seguro trae gente. Sí, a ver, en el caso de BTS y Blackpink y tal, bueno, es que, joder, son tan grandes que, claro, o sea, están haciendo que Corea lo vuelvan a poner en el mapa, ¿no? Ujú. Pero no, entiendo lo que quieres decir. La verdad es que, por ejemplo, desde el confinamiento, he tenido como yo, o sea, mucho privilegio y mucha suerte porque a nivel de postproducción de sonido, o sea, de hacer mezcla para cine y tal, no ha bajado Vale. mi curro. Un día leí que en las grandes depresiones en Estados Unidos, por ejemplo, la depresión en los años 20 o así, las grandes crisis del país, siempre ha habido como dos industrias que nunca se han visto afectadas, que Vale, son la del cine y la del alcohol. Porque ok. la gente cuando está en la mierda, hay dos Ve cosas, o película. sea, como el evadirse, ¿no? Y Ujú. siento que de alguna manera, a ver, obviamente que quizás también es porque estoy haciendo la postproducción de películas que se habían rodado antes de la pandemia, ¿no? O sea, que ya Vale. veremos cómo me va a mí el año que viene. Pero sí que siento que en este sentido yo he tenido mucha suerte o sea, estoy teniendo mucha suerte porque no he sentido tanto la falta de curro, lo cual como freelance que soy, pues es tener mucha suerte. Eso está claro. Ujú. Sí, sí. Ujú. Quiero tocar ahora, Gisela, el tema más de diseño de sonido, justo de lo que estabas comentando ahora, del Sí. tema cine y tal. Y antes tú ya comentabas, ¿no? Que allí como que en Estados Unidos una de las cosas que te aportó fue el pensar que te podías dedicar a esto, ¿no? Yo tengo un Mm, amigo en Finlandia, que él es de Lanzarote, como yo, y cool. él se va a Finlandia porque es un poco uno de los únicos sitios en Europa que tiene una carrera pública de ingeniería de sonido, que de hecho Cool. es el chico que está arreglándome luego el sonido para los podcasts de Evox y tal, bueno, lo Nice. junta y tal, y ya Eh, está, ¿no? Cuatro cositas, pero un poco hablando con él, nosotros veíamos como, primero vemos que en España la figura del diseñador de sonido no está muy clara, ¿no? Cuando he ya. hablado con él, como que parece que es el productor musical, que es el beatmaker, bueno, hay como bastante lío, ¿no? En ese sentido. Ujú. Y es una de las razones por las cuales él se fue para allá, porque él no quería estudiar técnico de sonido, no quería Ya. estudiar producción musical, quería estudiar diseño de sonido, ingeniería del Ujú. diseño de sonido, de hecho está estudiando, ¿no? Entonces, tú que tienes experiencia en trabajar en cine y en realizaciones cinematográficas, lo primero que te quiero preguntar es si a ti te gusta el tema técnico en sí, de lo que significa el diseño de sonido, que es un Ujú. poco diseñar, ¿no? Que ya lo dice la propia palabra, es un poco tú ir, pues mediante el sonido, ir construyendo un ambiente, ¿no? Que al final Ujú. influye mucho en la realización de una película y en las emociones y en muchísimas cosas que quizás no nos damos mucha cuenta cuando estamos viendo una película, pero hay una persona que se ha encargado de diseñar que eso te transmita lo que la persona quiere transmitir, ¿no? Y por otro lado, me gustaría preguntarte si tú, como tu proyecto artístico de Noia, intentas que siempre hayan matices, ¿no? A nivel de experimentación dentro de este campo, o Ujú. por lo contrario, te ajustas solo a lo que te diga el cliente. No sé si te gusta también intentar meter como cuñas, un poco como tu sello de identidad. Ya. Ok. Eh, la verdad es que yo soy un poco como lo que los yankees llaman un jack of all trades, master of none. O sea, como que hago, o sea, me cambio el sombrero muy rápido, ¿no? ¿Vale? Pero cuando se me contrata para hacer diseño de Ujú. sonido y mezcla para cine, eh, sí intento como empujar un poco a que el sonido tenga un poco más de carga de narrativa emocional de la ¿Vale? película. O sea, intento siempre colaborar con el compositor para que a veces si haces el documental intentan meter música en todas las escenas, ¿no? Y a ¿Vale? veces hay maneras que yo les digo, hostia, no, hay maneras de encontrar un lenguaje con Ujú. soundscapes, con Ujú. texturas orgánicas que también te Ujú. ayuden a cargar la emoción del documental o de la película. Eh,
y en este sentido yo intento ser como muy artesana, en plan, pues lo que he ido aprendiendo, cómo ponerlo en práctica y ir con cura, ¿no? Luego, cuando se me contrata para hacer más la música, pues sí que obviamente mi noia se nota, vull dir, no, es Vale. como que no, o sea, obviamente me intento hacer lo que la película necesite, pero tampoco, pero también muchas veces me contratan porque es alguien que les gusta mi música Lo- como noia, aunque la película sea como mucho más de sintes modulares y Ujú. cosas así, más como stretched up, pues y eso a mí me encanta, eso cuando tengo que adaptar, o sea, cuando se me obliga como a ser más, o sea, Como a más abrir creativo. Ujú. más repertorio, pero desde mi seña de identidad, de Ujú. cómo yo enfoco la producción musical, cómo yo enfoco todo esto. Entonces, esta parte sí que me gusta como que se me... Y cuando ya haces música para público, ahora estoy haciendo la música para un anuncio de whisky y es un Vale. anuncio bastante tocho y tal, y me están pidiendo mucho como reggaetón y mucho Ok. como mezclado y tal, pero y ahora lo estaba escuchando, lo que estoy haciendo es en plan de, vale, ok, suena reggaetón, pero suena muy noia también. Voy metiendo mis Vale. soniditos, buena, ¿sabes? Ok. Como que no... Y eso me parece importante porque por alguna razón te lo piden a ti y no a otro, ¿no? También porque en Está parte... claro. Y Justo creo que te a lo, veces... Justo te lo preguntaba por eso último que acabas de decir, ¿no? Porque al final yo creo que cuando tú, y a él también le pasa, ¿no? Que él al final también ahora, bueno, está estudiando, entonces pues tiene los típicos trabajos de clase y estas cosas. Ujú, Lo que me dice, es difícil intentar trasladarme y no dejar algo de lo que me gusta a mí personalmente. Por mucho que claro. sea un estilo que no acostumbra a hacer, porque él empezó siendo rockero, bueno, él es bajista y entonces Ujú, ahora no sé si es bajista o tocaba la guitarra eléctrica, ¿vale? ok. Pero me parece que la guitarra eléctrica. Pero bueno, él viene del punk y de toda esa movida. Y es muy difícil no meter un poco de eso en todo lo que hago. Entonces imagino que a ti te pasa un poco igual, ¿no? Sí, sí, y creo que es bueno, ¿eh? Ahora, por ejemplo, esto que te decía que estoy colaborando con un artista más mainstream de Puerto Rico, cuando me salió la oportunidad de empezar como a pitchearle beats, Ujú. me acuerdo, mis amigas me lo dijeron muy claro, me dijeron, Gis, ok, este tío hace reggaetón, entiendo que quieras mandarle reggaetón, pero métele todo Experimenta. tu lenguaje experimental, porque si no, no te lo estaría pidiendo a ti, porque tiene como si no Ujú. a 200 tíos Claro. que le van a hacer beats reggaetoneros mucho más on style Más que tú, puro. entonces te lo pedí tú, a ti es para que le hagas como cosas que suenen a tu paleta de sonidos, ¿no? Y si tu paleta de sonido es meterle como sonidos de espadas o sonidos Ujú. de yo qué sé, de un zombie comiéndote la cabeza o lo que sea, pues es que es así como lo hago, ¿no? Qué bueno. Y De sí, sí. hecho, justo me viene genial lo que acabas de decir, porque la siguiente pregunta que te quería hacer, una de las cosas que más me han sorprendido a mí a nivel sonoro en los últimos años, es de un compi en Lanzarote, que un poco él lo que hace es, bueno, se traslada a los lugares, digamos, que hay en la isla, pues puede ser zonas Guay. volcánicas y un poco lugares que tienen en sí su acústica, ¿no? Y a Ujú, mí cuando me lo contó, yo la primera reacción que tuve es en plan, estás pirado, bueno, eres un puñetero friki, te pones ahí ujú. 3 horas con una grabadora y después él no empezó a enseñarme lo que hacía con ese sonido. Y yo flipé, ¿no? Porque es verdad que era súper auténtico. Entonces, no sé si a ti también te gusta el tema de cómo crearte tu propio laboratorio sonoro, ¿no? Total. Y en el sentido de, pues, por ejemplo, con el sonido de un vaso, a partir de ahí empezar a componer un beat, ¿no? Por ejemplo, con sonidos de la vida cotidiana que podemos tener en casa, pues el de la cafetera, el del microondas, ¿no? Ciertas cosas que de hecho, no sé si conoces a Enrique, que también es catalán. Ah, sí, Albert. No sé cómo se llama el Ah, normal, yo lo conozco como Enrique, que es de la Dane Squad, bueno, de cuando estaba en la Dane no, Squad. no lo conozco. Enrique, no. Vale, pues Ujú, él lo que está haciendo justo, que después si quieres te lo paso, está haciendo lo llama el científico o algo así, o el laboratorio del científico, algo de eso. Bueno,
El tema es que está utilizando sonidos de la vida cotidiana y con eso luego hace un beat para un artista, ¿no? Y lo llama el laboratorio creativo o algo de eso, ¿no? Qué guay. Entonces, sí, está súper chulo. Entonces, no sé si a ti también te gusta experimentar con ese tipo de cosas. Yo creo que sí, porque acabas de decir lo del zombie, y eso en cierta medida es Sí, experimentar, ¿no? Con sonidos que no son comunes. sí, no, sí, me encanta y siento que, bueno, ahora ya tengo como mucha colección de sonidos que he ido haciendo para películas, entonces a veces ya no tengo ¿Vale? que grabar, pero siento que cualquier cosa que puedas grabar tú con una grabadora o lo Ujú, que hace tu colega de grabar más como cuál es como el ambiente sonido, ¿no? Y luego procesar esos sonidos de ambiente y cómo y utilizar generadores de sonido mezclados con esto y pasarlo por, ¿sabes? Por modulares, ujú, pues, coño, siempre va a sonar más personal, ¿no? Como ujú. menos... Justo. cre- Sí, eso es como súper importante en el fondo cuando creas, porque la gente, mm, los que hacemos música electrónica en el fondo, pues tenemos tantas bases de sonidos, ¿sabes? Como de stock, de tal, que para diferenciarte tienes que... La imperfección es lo que te va a ayudar, ¿no? O sea, lo Mm, que va a hacer que suene más humano y más como... Más, más tuyo y más idiosincrático en el fondo. O mm, sea que ujú. sí, sí. Por otro lado, te quería ahora preguntar por el tema de digital versus analógico, que creo que es Mm, otro de los eternos debates, ¿no? Yo por aquí he tenido a gente que es muy analógica, como Ruslan Slating, no sé si lo conoces, que él hace house mm, modular, o sea, trabaja ok. con sintes y movidas que yo no entiendo, pero que son puramente analógicas. Y cuando estuve con él lo que me comentaba es que un poco lo que le ayuda de lo analógico es el tema de ser como más ingenioso para encontrar ciertos sonidos o encontrar ciertos matices, ¿no? Que el Mm, digital, quizás por ir tan rápido, por tenerlo tan accesible, caes menos en la cuenta de la importancia que tiene usar X cosas que pueden al principio sonar raro, pero quizás eso es el matiz que te proporciona a ti la autenticidad, ¿no? De la que tú estabas hablando ahora. Yo veo que tú totalmente. trabajas mucho en digital, ¿no? Por lo que he visto en stories y en el feed. Entonces te quería preguntar si un poco usas lo analógico para experimentar más, cuando un poco estás como cansada de lo digital, porque entiendo que al final, cuando también trabajas, como trabajas en tema de Ya. cine, llegar a un punto que sea todo como muy rutinario y quizás hasta te va bien como para aislarte un poco, ¿no? Sí, no, sí, yo también tengo esta conversación mucho con colegas de la música porque, Vale, por ejemplo, mi amiga Ella Mainus, ella es puramente análoga, ¿no? O sea, solo vale. usa cajas de ritmos y sintetizadores y tal. Y aparte, hay como eso que dicen que hay una poesía en lo análogo total, o sea, Ujú, ujú, el circuito es que tiene mucha magia y lo que dices tú, limitarte las opciones va a hacer que tengas como un estilo más consistente, que no pueda ujú, sonar de repente como un dancehall y luego, ¿sabes? Como que tienes una paleta más definida, es mejor. Pero en mi caso es verdad que yo soy muy digital porque me gusta tanto la manipulación del audio en sí, o sea, de ujú, la manipulación de los samples en sí que me y soy muy consciente de que quiero que las cosas suenen con unos bajos así heavies y que no quiero que las vale. cosas suenen como un mid-range así muy típico Ujú, de lo digital, quiero que suene gordo, entonces sí que pongo como un esfuerzo en que las cosas tengan una dinámica heavy, pero me gusta mucho la manipulación de esto, lo que decíamos, ¿no? Pillar el sonido, un sonido volcánico y cómo este sonido justo. volcánico lo manipulo para que suene como el kick, ¿sabes? Ujú, Y todo esto me es más fácil, es verdad, haciendo desde lo digital porque es lo que domino más. Y intento pensar que aunque tengo muchas opciones, mi voz es, o sea, mi voz y o sea, mi voz literal unifica mucho lo que hago, porque en el fondo acaba sonando mucho a mí, ¿sabes? En este sentido. ok. Pero, pero también tengo mis máquinas e intento como me pongo a hacer beats, e intento como solo utilizar las máquinas y tal para como quitarme un poco del ordenador, eso está claro. Ujú, ujú. Sí, sí. Y yo te quería ahora preguntar por otra de las cosas que a mí especialmente me llama mucho la atención de tu obra, que antes ya te lo anunciaba un poco, que es el tema de la estética.
¿no? Ujú. Por ejemplo, en el clip de Nostalgia del Futuro, creo que es uno de los clips donde más se puede ver eso, en el de Itaca Tropical también. Y entonces yo no sé si tú consideras que el proyecto de Noia también tiene un imaginario estético, ¿no? Y de vestuario incluso, Ya, ¿no? Porque yo veo que te gusta mucho utilizar como un vestuario que recuerda un poco a ciertos tipos de vestimenta muy tradicional, pero a ya. la vez como muy moderno y muy, ¿no? Ujú. A mí no me parece que seas, bueno, digamos que una mujer del siglo XVIII, ¿no? Sino me Ya, parece ya. que tienes esencia de cosas así muy tradicionales y como de épocas pasadas, pero muy metidas en este siglo, ¿no? Entonces, Ujú. no sé si consideras que es parte del proyecto, que es una de las cosas que tienen que irte acompañando, porque después también he ido viendo en tu feed que el vestuario es una de las cosas que cuidas mucho. De hecho, me llamó mucho la atención una chaqueta que tienes que pone tu nombre detrás, Así. con Ujú. letras, y que es Sí. como muy cowboy y muy, ¿no? Sí. Algo así de ese estilo. Entonces, esa es una de las preguntas que quería hacerte. Y la segunda respecto al audiovisual, y si te gusta un poco currar con el mismo equipo de gente, porque es Ujú. el equipo que va a entender al final el mensaje perfectamente que tú quieres dar, ¿no? Que a veces Ya. se curra con gente distinta, explicar lo mismo a personas distintas, al final hace que la gente lo entienda de una forma, eh, pues, muy distinta a Distinta. otra. Total. Entonces, Eh, pues, pues sí, ¿no? Respondiéndote a esto, sí que la parte como de visual y como de... Hay algunas de mis canciones que siento que ya son como una historia en sí, ¿no? Como que son ujú, muy, no sé, Ciudad del Humo, o sea, como que ujú, yo ya veo mucho imaginario porque algunas de estas canciones ya me han inspirado como libros o novelas o, va, o poesía. Entonces, sí siento, quizás por haber sido muy fan de Björk toda mi vida, vale, siempre he visto que ella tenía un high standard de, ujú, de que creaba un mundo visual también. Y siempre, y yo soy bien lerda con la parte estética y tal, pero sé las cosas que me gustan y sé la gente que que te puedo los contar. colabora. Y todos los videoclips que he hecho, al menos, o sea, Joan Galo dirigió dos, el resto han Vale, sido personas diferentes y sí que han sido vale, como colaboraciones muy activas, pero es que siento que he colaborado con gente muy talentosa y que no sé, por ejemplo, Joan es una persona como con ya un mundo suyo muy heavy, entonces cuando yo le ujú. doy algo como Ítaca Tropical, que ya también es como una fantasía de color, pues ella crea como algo muy heavy, ¿no? Muy teatral y muy extremo de alguna manera. Me gusta la parte que sea teatral, eso sí, me gusta que sea una fantasía, que no, es que siento que, ¿cómo se dice? Que I can't pull off no, el solo mostrarme como cool, ¿sabes? Vale, Como que, ok. como en plan, Ujú. no creo que yo sea, sepa llevarlo adelante, algo así como de que mi imagen sea, o sea, yo no podría ser como Zetangana, ¿sabes? Que es más como, soy cool, ¿sabes? Ujú, Y I ujú. play it cool, no es mi estética, no. De hecho, por ejemplo, me parece que era en Nostalgia del Futuro, en el que vas de rojo es en Nostalgia del Sí, Futuro, sí, para no confundirme. Ahí curras con Anna Sting, ¿no? Y Anna Sting ya sí, tiene unas características como estilista que son bastante, que yo veo que encajan mucho con un poco tu mensaje, ¿no? Porque no total, utiliza, sí, digamos que no utiliza referencias que son típicas o que al menos para mí, que no conozco nada del estilismo, no me sí, suena a lo que no. veo, ¿no? En el panorama. Entonces, no Sí, sé si sí, haces como un es, casting, o más que un casting, me refiero como casting al hecho de perseguir muy bien a la persona que crees que va a dar con el clavo para un poco completar tu sí, obra. yo creo que este es el kit, como que soy más como de, intento pensar quién es la persona que va a ser como un La guerrero adecuada. de entenderlo. Y con Ana me acuerdo de ese videoclip, me acuerdo que nos fuimos a, ¿cómo se llama? Belle Époque o algo así, esa tienda de disfraces, ¿no? Y en ¿Vale? plan como así como brainstorming, pues, hostia, pues sí, todo el rollo medieval, pero ella es muy tiene una intuición muy buena, yo creo, de lo que dices tú, de mezclar cosas que se vean como Ujú. muy, de muy, Con mucha muy, paciencia.
mucho Ujú. carácter, muy estiloso, pero pero con un pensamiento detrás, ¿no? Como una coherencia detrás. Y creo que ha sido siempre, últimamente he trabajado mucho con Yuri Tachi, que es una ¿Vale? diseñadora y estilista japonesa, y también ella es como que juega mucho y eso como que yo me dejo hacer, yo le digo las cosas que yo veo a nivel del Ujú, carácter y tal, pero ella como hace pues, su magia, ¿no? Sí. ujú. Qué bueno, súper interesante. Em, bueno, ya han acabado, digamos que las preguntas que yo tengo más de lo que te toca a ti. Pero como esta semana acaban ya los paliques, ahora me estoy dejando como unas preguntas para el final que un poco van más sobre la situación, ¿no? que Ujú, hemos vivido. Entonces, tú tienes, aparte de tu proyecto musical y de que trabajas como diseñadora de sonido y produces, ¿no? Para pues lo que ya hemos ido hablando, tienes como formación ser psicóloga más clínica, ¿no? ujú, Entonces, una de las cosas que más yo me he dado cuenta con todo lo que ha pasado es la poca gestión que tenemos de la, digamos, gestión emocional, ¿no? Y lo poco, digamos, conscientes que somos de lo que nos pasa por dentro a nivel de salud mental, ¿no? Entonces, no sé si crees que todas las personas deberían de poder tener unas habilidades para respetarse, ¿no? Porque el hecho de respetarse y aceptarse como uno es o como una es, en parte también ayuda a cualquier cosa, ¿no? Incluso en lo creativo y en todo, ¿no? Y creo que ujú. en este sentido, pues pecamos de mucha ausencia de formación, ¿no? En la población. Entonces, tú como psicóloga clínica, que además cuando estuve preparándome, bueno, pues este palique, vi que curraste con personas con Alzheimer y, Ujú, y creo que eso también te da una connotación y una sensibilidad respecto a las personas que también yo ujú, noto en tus creaciones ujú. musicales, ¿no? Como que tienes esa Gracias. sensibilidad humana y no sé si consideras que es vital todo esto, ¿no? El quererte, el Ujú, conocer, ¿no? Patologías de salud mental, el darle importancia a todos estos temas. También tú hablas mucho de, digamos, palabras que en un principio pueden tener una connotación negativa o triste, ¿no? En el sentido de ujú. la melancolía, la nostalgia, todo este tipo Ya. de cosas. Pero también puede ser bonito hablar de eso, ¿no? Entonces, un poco por ahí te quería hablar de salud mental, Ah, ¿no? total, no, la salud mental es súper importante y lo máximo que se pueda visibilizar y hablar y no sé, o sea, todo siempre tiene que, como esté, todo en la luz está mejor que en la sombra, entonces cualquiera de las cosas de demencias, depresión, Ujú, ansiedad o lo mejor es ponerlo a la luz lo máximo para ¿no? Para ti mismo, para el otro y siento que muchas veces nuestros proyectos musicales acaban siendo como un sitio de abstracciones, ¿no? Como total, sí, sí. Y que quizás a veces, pues es esto, o sea, simplemente porque tu proyecto musical sea de una determinada manera, la gente obviamente también pues toma conclusiones de cómo eres tú, ¿no? Y ujú, cuando quizás utilizas justamente tu proyecto musical, no sé, me acuerdo que Arca el otro día leía una vale, entrevista que había hecho y ella decía que en plan que ella es el tipo de... Hay divas que suben al escenario y que son súper nice con el público y son súper tal y cual, pero que antes y después son unas hijas de puta claro. con el crew y con la gente y Ujú, tal. Y que ellas se consideran más una de estas divas que llegan al escenario y son como súper, o sea, como un demonio, ¿no? Que parece que como súper intensa y súper violenta y súper tal, ¿no? Pero antes y después, antes de salir al escenario y después de salir al escenario, es como ella es lo más sweet y como ujú, súper nice y tal, ¿no? Y creo que es esto, que muchas veces porque escuchamos la música de alguien o algo, pues también tenemos como sacamos las conclusiones de que esta persona es de determinada manera, en vez de entender que simplemente está como proyectando su mundo. O lo mismo ujú, con Björk. Björk, la gente ujú, se piensa que ella
ella dice es que la gente se piensa que yo soy como que voy flotando y que las cosas me pasan así como mágicas y tal y cual. Y ella dice, hostia, yo no soy así, o sea, a mí en Mm, mi grupo de amigos, yo soy la que si hay una cena me encargo de cocinar, de organizar, de, ¿sabes? Como que, y ella dice, pero como tengo esta imagen en mi música donde me ujú, refugio, pues parece que yo sea como que esté flotando siempre por ahí cuando soy súper terrenal, ¿no? Y sí, I don't know, pero sí, estoy de acuerdo contigo que con lo máximo que puedas, uno como poner a la luz tus mental issues es lo más sano que ujú, puedes hacer, totalmente, no esconderlo. ujú. Sin embargo, yo estoy súper de acuerdo con lo que acabas de comentar y creo que mucha gente también se fija se deja llevar un poco por creer que lo que ven es lo que es la persona, ¿no? Sobre todo cuando es Ya, un artista, ¿no? Y creo que eso, bueno, que un poco pecamos a veces mucho de eso, de creernos que porque alguien se exponga demasiado lo conocemos como si fuera nuestro colega, cuando no total. tiene por qué ser así. Pero otra de las cosas que yo veo, y que un poco es una contraposición a lo que estábamos hablando justo ahora, es que yo veo genial visibilizarlo, ¿no? Pero creo que a veces se visibiliza sin responsabilidad. Quiero decir, Mm, no por el hecho de visibilizarlo ujú. significa que estés ayudando a una persona, ¿no? Y te pongo un ejemplo, ¿no? Imagínate una persona que está pasando por una ansiedad heavy, que incluso está somatizando de manera clínica, pues con dolor en el pecho o con ciertos signos, ¿no? Y síntomas. A esa persona decirle por favor, cuéntame qué te pasa, porque sé que estás pasando por ansiedad y una de las cosas que hay que hacer es que me lo cuentes, por favor, cuéntame, por favor, Ya, cuéntame. ya. Este tipo de cosas pueden hacer que esa persona se encierre más en sí misma y sea todo lo contrario. Es decir, que a veces el visibilizarlo a gran escala y un poco como sin tacto y sin empatía, hace el efecto contrario, que es que esa persona, en lugar de contártelo y que vaya mejor, va toda vez, se encierra más en su mundo, ¿no? Sobre todo pasa con grandes depresivos esto, ¿no? En el Total, hecho de sí, decirle, sí. bueno, pero cuéntame por qué estás así, por qué te levantas así, ¿en qué te puedo ayudar? A veces eso agobia más que ayuda, ¿no? Sí, Entonces, sí. no No, sé si no, claro. Yo, como criterio, mm, ¿no? sí, no, yo me refería más a como que cuando la gente lo comparte porque quieren compartirlo, ¿sabes? Sea en sus plataformas sociales o sea con otros o lo que sea, pues que de alguna manera que está bien que se quite el estigma, ¿no? De que Ujú, alguien súper. con una condición de algo no se la tiene que invalidizar como, o sea, simplemente porque alguien tenga una condición mental no quiere decir que no pueda tener una opinión válida sobre algo, cosas así, ¿no? Pero sí, es verdad, hoy tenemos también como mucha tendencia a hacer esto, ¿no? Y a hacer como una pornografía emocional constante, ¿no? Exacto, justo, me parece genial Pero esa eso es, definición. sí, pero claro, la pornografía emocional es algo que va de la mano con las redes sociales, ¿no? Y que es Claro. algo que no es que las redes sociales o el internet sean malos, ¿no? Es como un cuchillo, no es malo. O sea, un cuchillo, el primero que se lo inventó puede ser bueno, puede ser malo, pero Ujú. simplemente es algo nuevo, ¿no? Y las redes sociales, internet, todo esto, pues simplemente, pues obviamente amplifican más cosas que ya tenemos nosotros en nuestra sociedad, ¿no? Y que ya tenemos en nuestra persona y que de alguna manera pasa por gestionar de otras maneras, vaya. De Pero hecho, sobre todo yo el problema lo veo en la gente más joven, ¿no? En la gente que todavía sí, no tiene pues como una madurez intelectual o bueno, están desarrollándose, ¿no? Y claro. conociendo a lo que quieren ser, sobre todo pues eso, personas de 15, 16 años, que al final el concepto que puede tener una persona vamos a poner una emoción negativa o no, porque digamos de tristeza, ¿no? Por ejemplo, eso puede tener una connotación negativa y hay veces que yo, por ejemplo, ya entiendo, mira, te iba a decir, acaba de saltar el mensaje este típico de que se va a acabar el directo, pero Ah, vale, si te parece, abro otro y así acabamos vale, guay, perfecto, ¿vale? vale. Genial, ya estamos Ahí. aquí de nuevo. Nada, que un poco lo que estaba comentando, ¿no? Que yo creo que eso, bueno, ahora acabo de perder el hilo, pero me conectaré de nuevo. Sí, sí, sí. Estábamos hablando a ver si Bueno, me lo me decías de los chicos de 15, la gente de 15 años y recuerdo. tal, que no han tenido como un Vale, referente.
que yo pienso, sobre todo porque, bueno, desde hace 3 semanas estoy trabajando en un centro de salud y Ok. una de las cosas que más me han sorprendido es que, aparte de que, bueno, estamos con el COVID a full, ¿no? Y a saco con eso, es la cantidad de personas jóvenes que visitan o que tienen un diagnóstico durante el confinamiento y todos estos meses de un problema de salud mental, Ujú, sobre todo ansiedad, depresión, o trastornos adaptativos, incluso porque se les ha muerto algún familiar y bueno, ¿no? Este tipo ujú, de situaciones. Y una de las cosas que más me he dado cuenta es que muchos conceptos para ciertas generaciones son distintos, ¿no? Por mm, ejemplo, el cómo yo puedo ver o hablar de la alegría o la tristeza es distinto a cómo puede hablar una persona de 16, 17 años. claro, sí, Bastante distinto porque las asocian a otras cosas, ¿no? Y una persona de 40, 50 es totalmente distinta a la mía y a la persona de 16 años, ¿no? claro. Y creo que esto radica en que, vuelvo y repito, me parece que la culpa la tiene el tema de que en las escuelas no se enseña nada sobre gestión emocional, ¿no? Ya. Porque al final mucha gente piensa que tener depresión es estar triste, tener ansiedad es estar nervioso y no tiene nada que ver con eso, ¿no? Ujú, ujú, Creo que es una de las cosas que a mí me gusta sacar mucho, porque ujú. además muchos artistas, sobre todo gente que triunfa, digamos, al final son gente que por vivir como en un mundo muy superficial y poco introspectivo y de un poco intentar ver cómo se está, acaban con grandes depresiones, ansiedades o incluso suicidios, ¿no? Claro, no, sí, sí, total, porque hacer conciertos, recibir estos feedbacks que recibes, ¿no? Muy, muy heavy, de gente que no conoces de nada, es como que el ego hace como un, ¿no? Claro. Y Ujú, luego también, pero este ego luego lo tienes que meter en algún sitio en el momento en que tienes que tú crear y conectarte con tus emociones y trabajar tu artesanía y tu arte completamente haciendo tu ego súper pequeño y como disposable, pero es ujú, muy, este tipo de gestión del ego te lleva a la depresión, te lleva a la ansiedad, te lleva a muchas pues, dismorfias, o sea, es duro y creo que en el fondo sí, es una, o sea, ser artista lleva mucho todos estos temas, pero aparte lo que dices tú, ¿no? Estas, para alguien adolescente que o sea, yo estoy súper a favor de cualquier modificación de cuerpo, ¿no? Y el hecho que se esté normalizando tanto la modificación de cuerpo está genial. Y al mismo tiempo es verdad que como lo que decimos, que ni es malo ni es bueno, simplemente es algo más de la sociedad que este es un nuevo cambio, ¿no? Pero ujú. es verdad que de la misma manera, pues lo mismo con los filtros, con toda esta percepción de nosotros mismos completamente Errónea. delusional, Ujú. sí, y como, pero intentando encajar en una cajita, que si no encajamos en esta cajita no nos podemos querer, ¿sabes? Entonces ahí sí, es un poco, es chungo. Sí, yo no quisiera ahora tener 14 años porque debe ser heavy, o sea, la vida de adolescente ahora desde esta perspectiva, la verdad. Sobre todo, no sé si un poco curioseas por temas así de psicología y Sí. Ujú, todo eso, pero yo que estoy ahora con el MIR, que es el examen un poco para la sí. especialidad, pues Ujú, en psiquiatría, una de las cosas que me ha sorprendido mucho es que existe ya digamos que un epígrafe dentro del CIE, que es el europeo, o el DSV, que es el decálogo, ¿no? de ujú, América para la patología de salud mental. Uno de los epígrafes que existe es un trastorno de dismorfia, ujú. pero abuso de redes sociales. Como que la Ya, gente no es capaz de reconocerse ya fuera del filtro de Snapchat o fuera del filtro de Instagram. Y a mí eso me petó la cabeza, ¿no? Porque ya. hasta qué punto estamos llegando, ¿no? De no trabajar, pues eso, las emociones y los sentimientos de la gente para que te vayas creyendo que tu vida es estar en ese mundo digital y en el gustarle a los demás, ¿no? A mí eso me parece muy, 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 muy heavy y no ha salido nada, esto no ha salido a la luz, ¿no? Y ya existe
ya se lo están planteando como una entidad, ¿no? Como puede ser cualquier otro tipo de trastorno de salud Claro. mental. Bueno, es que esto es así, güey, es que en la sociedad en la que vivimos, o sea, en este capitalismo, siempre se va a ir, o sea, están capitalizando de nuestra imagen, de nuestras inseguridades, de nuestras, de nuestra vida romántica, van a capitalizar de todo esto y están capitalizando a saco de nuestras inseguridades y de nuestras y la visión que tenemos de nosotros mismos, ¿no? Y entonces es como, por eso cuando ves a gente como Liz o así, ¿no? Ujú, Que ella misma dice, hostia, pero ¿por qué todo el mundo me dice que qué valiente soy? O sea, si soy tan ujú, valiente es porque me estás diciendo que es insultante que yo me pueda querer a mí misma sin verme como todos estos filtros me piden o como ujú, todas estas normas de la sociedad, ¿no? Y al fin y al cabo, en el fondo, sí, es valiente, porque en el fondo lo más radical que puedes hacer es vivir desde lo pequeño y desde el no intentar encajar en ninguna de estas cosas, ¿no? Entonces, definitivamente valiente, pero también es que es lo más sano, ¿no? O sea, yo ujú, recomiendo que hay que meditar mucho. ujú. Pues tía, yo ya he acabado. O Vale, sea bueno, normalmente como yo aquí ya tendré que empezar a hacer la cena y todas esas cosas. muy bien. Yo la comida, pues. Exacto. Y tú la comida, justo. Lo que suelo hacer es, bueno, pues que si te parece bien, por si la gente quiere preguntarte algo, puedes hacer la típica encuesta esta de story de preguntas para que Vale, muy bien. directamente te llegue a ti Ujú. y listo, ¿no? Por si ha quedado algo que la gente quiera preguntarte, ¿vale? Vale, Y lo nada, haré. yo por mi parte darte las gracias A por ti, participar a ti, a ti, a ti. Gracias. y nada, por mi parte es un placer auténtico y que espero que nos Igualmente. conozcamos, Sí, que al final estamos en contacto. eres de aquí y yo estaré aquí un tiempo. Muy Así que bien. bueno, En Barcelona, ¿eh? sí, Muy bien. Pues sí, sí, a ver si cuando vuelva puedo, a ver si puedo tocar y ya definitivamente te aviso. genial. Pues Muy bien. nada, Un un placer, abrazo Ricardo. Adiós. igualmente. Que Hasta vaya bien. luego. Chao.